hermanos, entonces vamos a entregar el tema que corresponde entonces a esta labor de patio. Vamos a llamarla así, como si estuviéramos en el patio, nos sentamos, pedimos permiso al Padre para esta labor de estudio, al maestro Ismael para que nos asista y podamos penetrar en sus páginas y poder estudiar su obra, y a los escritores y filósofos para que ellos nos den la elocuencia que necesitamos para poder entender y para poder preguntar, que tengamos esa fuerza de la palabra, de la pregunta, de expresar mis inquietudes, que es muy importante para que nos vamos penetrando más en esta obra y entre todos nos ayudemos a entenderla y a practicarla. Hoy vamos a hablar sobre las 39 páginas, que cómo empieza el maestro su obra, que pues sabemos que consta de una parte que son sus plegarias, mensajes y oraciones, y todas las instrucciones que él nos da allí para cada una de las diferentes labores, y la otra parte que son ya las 39 páginas, donde hoy comenzamos con el astro Júpiter, bajo la irradiación de Júpiter, que es como él empieza su obra. Él la empieza bajo el astro Júpiter. Nosotros sabemos que hoy estamos bajo el astro solar, que irradia el día miércoles en la Tierra, que es el domingo astral. O sea, en la Tierra hoy estamos a miércoles, pero en la parte astral estamos, espiritual astral, estamos en el día domingo. Y el día domingo lo irradia el astro sol, su rector es el arcángel Michael, y su rayo es el rayo amarillo. Entonces, bajo ese rayo y bajo esa irradiación y con el arcángel Michael, hoy vamos a estar dándole los agradecimientos a nuestro Padre Dios, pero primero vamos a estar en el patio en esta labor de estudio. Entonces el maestro empieza su obra diciéndonos que él ha llegado al terrestre, ha pasado por el terrestre humildemente. ¿A qué vino? El maestro vino a dejar al mundo el testimonio de la verdad, pero ya no en parábolas como hace 2000 años, sino escrito por su propia mano. Esas leyes del Padre, ese testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad? Las leyes del Padre. Esas leyes escritas por su propia mano, o sea, la verdad de Dios escrita por su propia mano. Así como nos dice que han llegado otros a hacer la cruzada en la tierra con el mismo fin, de pasar también por la tierra entregando la verdad, entregando las leyes del Padre. Y nos habla de que todos han dejado, o ellos han dejado, la mayoría, esta verdad escrita. Pero cuando en el tiempo del Maestro Jesús, hace 2000 años, la dejó en parábolas, porque en ese tiempo no tenían, el pueblo no tenía derecho a la escritura, al estudio. Todos eran la clase alta, la clase dominante, era la única que tenía acceso al estudio. Entonces no escribían, no sabían escribir, solamente oían y hablaban. Entonces por eso el Maestro Jesús le tocó entregarlo con ejemplos, con parábolas, con historias, para vivirlas. Y eso fue lo que sucedió en esa época, pero en estos 2000 años después de la llegada del Maestro Jesús, llega el Maestro Ismael y ya él puede dejar la verdad de Dios, o sea, sus leyes, en forma de escritura, porque ya el pueblo sí tiene acceso, nosotros tenemos acceso a la escritura y ya en estos tiempos a algo más, que son estas formas de Internet, estas formas de la tecnología que nos unen, a pesar de que estamos confinados en los hogares, pues podemos comunicarnos y conectarnos a través de estos aparatos. Entonces miremos toda esa diferencia que existe en estas épocas. Nos habla en aquellos tiempos que llegaron estas leyes también, las leyes de amor para todos la humanidad, para todos los hijos, y que fueron enviadas también por algunos
que en ese tiempo, en los tiempos pasados, también fueron enviados por el Padre como, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Jesús, y dice que muchos más que no se acuerda en el momento. Sabemos que son muchos y que han venido muchos espíritus a tomar materias en diferentes formas. Y así como los espíritus, como todos nosotros llegamos al plano, así como tomamos materia, así la toman ellos, porque a pesar de que son espíritus que ya tienen una evolución muy alta y que tienen mucha luz, siempre llegan a la Tierra a tomar materias, porque no pueden venir en otra forma, porque las leyes de la Tierra son esas. Yo para estar en la Tierra como espíritu tengo encarno y para poder trasegar y caminar tengo que tomar una materia humana, en tercera dimensión. Y sabemos que una vez se toma esa materia, estamos desconectados de lo que fuimos en el pasado. No sabemos quiénes fuimos antes, qué sectas hemos llevado y quiénes hemos sido. Entonces esa es la primera parte de la obra de nuestro maestro. Cómo llega él al terrestre, con qué fin llega, que fue enviado por el Padre directamente para un final de era y generación, que esa es la parte que lo complementa. En el final de era y generación, entonces el Padre siempre está con nosotros, nunca nos olvida, nunca nos deja solos. Entonces Él siempre vela por sus hijos. Y una vez nosotros lo hemos olvidado, empezamos a dar la espalda, nos convertimos en hijos ingratos, vuelve nuevamente el Maestro, el Ángel Supremo, enviado por el Padre. Y acordémonos que ese periodo, ese tiempo, cuando nosotros empezamos a alejarnos de la verdad, a alejarnos de las leyes, a darle la espalda al Padre, a volvernos hijos ingratos, eso más o menos transcurren 2000 años. Y eso es por eso se llama la era. Una era es de 2000 años, tiene una duración de 2000 años. Y ese es el ciclo de 2000 años que el Ángel Supremo está llegando al plano a entregar las leyes a los hijos ingratos. Entonces, hermanos, ahí está el tema. Espero que ustedes lo analicen, lo escuchen, lo discutan entre ustedes mismos, ustedes dentro de ustedes mismos y hagan las preguntas, las inquietudes que este tema les genera. Aquí estoy esperando para escucharlos y empezar la discusión en forma. Entonces, los dejo para que analicen y se hagan las preguntas. ¿Por qué el maestro viene cada 2000 años a la Tierra? El maestro viene cada 2000 años a la Tierra porque ese es el ciclo. Hay una ley que se llama la ley de los ciclos. Y los ciclos siempre se cumplen. Se cumple el ciclo de 2000 años y se cumple que es de la generación. Es de la era. Las eras tienen siempre 2000 años y ese es el ciclo que está cumpliendo el Ángel Supremo. Siempre llega a la Tierra cada 2000 años. Y la generación cumple un ciclo de 26.000 años. En este momento estamos cumpliendo los dos, tanto el final de era como el final de generación. Siempre cada 2000 años el Padre manda a su secretario, al Ángel Supremo, a traer las leyes de Dios a la tierra. ¿Por qué? Porque decía en el párrafo que explicaba que eso es lo más o menos lo que el hombre en la tierra le dura las leyes. Cuando el Padre manda las leyes a la tierra, el hombre empieza a trabajar con ellas y a practicar las leyes de Dios. Y en la medida que va pasando el tiempo, van llegando la visión del hombre en la tierra en su tercera dimensión, por esa ambición del poder y de estar por encima de todo, de todos los demás y tener más que los demás y todo lo que pasa en la tierra con el egoísmo, con el señalamiento, con el odio, con el rencor, con todo esto que empieza a surgir, empiezan a perderse las leyes de Dios. Y eso se empieza a disolver
más o menos, en un periodo de 2000 años. Por eso, cada 2000 años vuelven las leyes. Cuando el hombre ya en esos 2000 años le ha dado ya la espalda al Padre, ya no lo reconoce y se convierte en hijo ingrato, como nos pasa ahora, que ve usted qué problemas están ahora para reconocer que somos hijos de Dios. No queremos saber de Dios, la mayoría no sabe ni que siquiera que Dios existe, ni que existen sus leyes, ni nada, ya se ha olvidado todo. Eso más o menos se hace, llega a más o menos a 2000 años. Entonces ahí vuelve el Padre a mandar al ángel supremo a que nos recuerde que somos hijos de Él y que hay unas leyes que cumplir. Eso pasa cada 2000 años. Fueron los evangelios escritos por escribas. En esa época el maestro Jesús le tocó hablar en parábolas porque el pueblo no sabía leer ni escribir. Lo que le entregaban al pueblo era simplemente trabaje y gánese la vida. Y no tenían forma de estudiar eran casi que, pues como ahora, muy esclavizados. Ellos eran analfabetas, entonces eso era lo que pasaba. Pero los que tenían ya acceso a la lectura y a la escritura, entonces eso sí ya podían escribir, que eso fue lo que pasó con los discípulos del maestro, que no sabemos si todos sabían leer y escribir, pero lo que tenían era amigos que sí lo hacían, entonces a través de los amigos dejaban las cosas registradas y escritas. También ya ellos al estar al lado del maestro aprendieron toda la parte de sus facultades que se le fue entregando como a los discípulos siempre, como ahora a los médiunos, que se les da esas facultades de evidencia, clarividencia, en fin, en ese tiempo les podían haber dado la facultad de la escritura a los discípulos del maestro. Porque en el pasado las personas vivían tanto como Matusalén o Enoc. El ser humano se prolongaba mucho en su vida, la vida era muy diferente a la de ahora, eran las épocas, eso se da por épocas. Hay puntos en la historia donde el ser humano dura muy poquito, el que más duraba 45, 50 años, después se fue prolongando, pero antes de eso hubo generaciones que vivían muchos años, vivían 200, 300, 400 años, eso era más o menos unas épocas ya muy remotas, muy atrás, es de acuerdo como a las generaciones. Y ahora vemos que el hombre está durando más, está acercando a los 80, 90 años en promedio. Entonces, que antes, en los tiempos de Simón Bolívar, hace 200 años, en fin, duraban muy poquito. Entonces, fijémonos que eso va es también de acuerdo a la época, a las costumbres, a la alimentación, a todo lo que empieza a suceder, a las enfermedades, a todas las situaciones que van surgiendo en la medida que el hombre va trasegando por el plano y se va encontrando con X o Y dificultades que tiene que empezar a superar. ¿Fue la Biblia inspirada por Dios o por los hombres? La Biblia no fue lo que dice. La Biblia eh, tiene cosas muy bonitas y pasajes muy bonitos y todo. Fueron recopilando una cantidad de escritores y de cosas que narraban lo que sucedía en determinadas épocas. Otras las tergiversaban y te ponían cosas, quitaban cosas que realmente habían sucedido y ponían unas que porque no les convenían y entonces metían otras. Es lo mismo que ha pasado siempre con los historiadores, con los que escriben la historia. La historia la escriben los que en ese momento están dominando. O sea, si hay una guerra, ¿quiénes vienen a escribir la historia? Los que ganaron la guerra, pero los que la perdieron, así hubieran sido los buenos, no tienen acceso a escribir nada, entonces la verdad se pierde. Eso pasó siempre, ha pasado con estos libros. Que ¿quién inspira realmente la Biblia, el Antiguo Testamento? Jehová Yahvé. ¿Quién es Jehová Yahvé? Un representante de la oscuridad, que ya sabemos no es un espíritu de luz. Entonces, si fue inspirada por él, entonces se escribe lo que él permitía que se hiciera, reunía a sus escritores y a sus escribas y ellos recibían las órdenes de él y que tenían que escribir, y eso escribían y eso narraban.
así ha sido. Por ejemplo, en la Biblia usted encuentra que Moisés entraba con el pueblo a masacrar todo otro pueblo, a acabarlos hasta con el último habitante de ese pueblo para apoderarse de ese pueblo. Eso sí cree que un representante del Padre, un ángel supremo, va a llegar a la tierra a hacer ese tipo de masacres. ¿Quién escribe eso? Pues los hombres que fueron los que escribieron lo que a ellos les convenía. Entonces a Moisés realmente era un empleado de Jehová, pero no un empleado del Padre, según la Biblia. Y esa es la parte equivocada. Yo no sé si me metí en una cosa muy horrible, porque de todas maneras eso va contra lo que está escrito. Y usted sabe que nosotros tenemos que hablar de la verdad. Y la verdad es esa. Y sabemos que Jehová Yahvé es un Dios que se hizo pasar por Dios, pero que no es el Padre. Y que él empezó a dictar todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para dominar el pueblo, que eso es lo que pretenden hacer ahora. Eso se repite en todas las épocas. Mire que ahora con ese coronavirus que están haciendo, nos están obligando a encerrarnos para quebrar la economía, para volver esto un problema muy crítico con una hambruna. Entonces, lo que no mata el coronavirus, lo mata el hambre, diezman la población como hacían ellos en la época, llegaban a esos pueblos y mataban a todo el mundo, arrasaban con todo el mundo para después llegar a poblarlas y a poner el gobernante que ellos quisieran. Eso es lo que están tratando de hacer ahora. Acabar con todo para poner el gobernante que ellos quieren, para que nos esclavicen y sigan ellos apoderados de esta tierra. Eso sucede todas las veces. Ahora está sucediendo. Fíjese que cumplimos 2000 años de la llegada del Maestro Jesús. Y entonces estamos en un final de era y generación. ¿Y qué quieren ellos? Apoderarse de la próxima generación. Pero eso es lo que hay que impedir y abrir los ojos, abrir la mente y saber para dónde es que nos llevan y cuántas mentiras nos están entregando en este momento. Entonces, hermano, no sé, esto te crea más inquietudes, creo, pero estamos dispuestos a oírte y a tratar de aclarar todas estas inquietudes. ¿Cuáles son las señales de que estamos en final de era y generación? Señales, pues hay que enumerarlas. Es que el problema que nosotros tenemos es que se piensa que un final de generación es que todo se acabó de una vez. O sea, como si tiraran una bomba de esas, una bomba atómica o una bomba H o una bomba de neutrones, como se llaman las últimas, que no dejan rastros. Eso no es así. Estamos viendo la degradación que hay, la forma en que están metiéndose a acabar con el núcleo familiar, a acabar con los valores, a volver esto todo una, un fandango, como se dice, con homosexuales, con prostitución, con vicios, impulsando la coca. Mire lo que está pasando en nuestro país, que no hay forma de fumigar porque no dejan. ¿Quiénes no dejan? Los dueños de la coca, que ya los metieron al Congreso, que ya son isque legisladores. ¿Eso en qué se da? En una descomposición total de una cultura. Y eso es lo que está pasando ahora. Miremos ahora las modas. Todo lo más feo es lo que se impone. Antes, cuando usted se ponía un blue jean roto, le decía, mija, es que usted está aguantando hambre, vaya, quítese eso, que eso me va a poner a mí en ridículo con mis amigos. Póngase unos nuevos, si no tiene, venga, para que compre unos nuevos. Ahora eso es una moda. Y es una moda dañar mi cuerpo, mi templo, lleno de tatuajes, lleno de piercing y de cosas. ¿Eso para qué? ¿Eso quién lo mandó? ¿Quién entregó eso? El hombre, la descomposición, que ahora todo lo veo, que se ve, cómo se va a ver bonito un aparatico de esos, una aretica metida en una nariz, metida en la lengua, metida en un labio, metida en una ceja, o en el ombligo, o en todas esas partes donde las ponen. Entonces, ¿eso qué es? Eso es la descomposición. Eso es cuando se impone lo malo y lo malo reemplaza lo bueno. Y es lo que el maestro siempre nos ha dicho, dicen la verdad, pero queda la mentira. Siempre, siempre lo malo es lo que se va imponiendo en un final de era y generación. Entonces, eso es un ejemplo.
Miremos cómo están los gobiernos, cómo manejan el pueblo, La corrupción. toda esa corrupción que existe y todo lo que hay con ese comunismo internacional, con ese populismo que llegan y que para demostrar que todos somos iguales, reparten toda la plata del gobierno, quiebran las naciones, ellos se llenan de dinero, salen y se van a asilarse a otra parte y dejan el pueblo quebrado sin 50 centavos. Todas esas cosas están sucediendo. Oiga simplemente un discurso de Petro para que vea a dónde nos va a llevar. Entonces, toda esa descomposición es la señal de que se apoderaron de la tierra, se están apoderando los hijos ingratos. ¿Quiénes son los hijos ingratos? Ingratos, los que desconocen al Padre, los que no aceptan al Padre, los que le dan la espalda al Padre. Perdón. Esos son los que están en este momento en todo su furor y en todo su poder. Y eso es lo que en este momento está creando este caos. Entonces esas son señales de lo que está sucediendo. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucede ese punto, esas crisis? Cuando va a haber un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Que la Tierra, el Padre dio la orden de que saliera de tercera dimensión a quinta. Entonces ese cambio de dimensiones, donde la Tierra pasa de una dimensión a otra, o de una generación a otra, de la séptima generación a la octava, o de la tercera dimensión a la quinta dimensión, eso genera un cambio y ese cambio, ¿qué lo dispara? La descomposición, el desconocimiento al Padre, el desconocimiento a nuestro origen y darle toda la importancia a la materia, que es lo que le estamos dando ahora, y dañando la materia como la destrozamos a través de todo eso que le montamos encima. Entonces, hermana, no sé, nos da para hacer una revisión y hacerte enumerarte punto por punto, pero yo creo que si te metes a analizar esto que está sucediendo, eso te da a entender que llegamos a un final de era y generación. Entonces, esos son los cambios. ¿Cuánto faltará para el cambio de tiempo? Eso lo sabe es el Padre, ni los maestros lo saben. Yo le preguntaba eso al maestro Ismael, al maestro San Cipriano, le preguntaba a la mensajera Policarpa, al maestro Allan Kardec. Ellos no saben, eso lo sabe es el Padre. El Padre sabe cómo va a ser. Entonces, vienen unos que quieren terminar con esto, como en este momento los chinos, que a través de esa ambición que tienen de ser hegemónicos en este plano terrenal, quitándole la hegemonía de los Estados Unidos, fueron capaces de aliarse con esa mafia X, con esa élite de oscura. ¿Y qué hicieron? Sacaron un virus, ese tal virus, ese cuento chino de ellos, para contaminar el mundo y encerrar a todo el mundo y quebrar a Occidente, que tengan que cerrar las fábricas porque se tienen que encerrar y una vez entonces se quiebra la economía, ellos ya están preparados para salir a dominar el mundo. Entonces invaden. Entonces eso que ellos pensaron hacer, ¿qué pasó? El Padre aprovecha todo ese tipo de cosas y estando encerrados nos pone a que volvamos otra vez a saber qué es la familia, a estar reunidos con nosotros mismos, a mirar cómo se hace un sancocho, a mirar todas estas cosas que antes ni siquiera participábamos, ayudar a los demás, a ser solidarios. Todo esto nos ha enseñado lo que ellos pensaban que ya se había acabado, porque ¿cuál es uno de los planes del nuevo orden mundial? Es acabar con el núcleo familiar, acabar con los valores humanos, acabar con la familia diciendo que los hijos no son de los padres sino del Estado, a imponernos ese género, ese cambio de género, a imponer el aborto, todo este tipo de cosas, de esos desastres, es lo que ellos querían tener. Mas, sin embargo, ya, ¿a dónde va a quedar eso? Ya los matrimonios están unidos porque están juntos, porque están compartiendo.
Hay muchos chistes y muchas cosas de que el hombre y la mujer no se aguantan ya 8 días juntos en una casa. Eso es puro cuento de los mismos espíritus que son charlatanes y son burleteros y se meten en nosotros y nos ponen a pelear con nuestra propia familia y con los propios hermanos. Cuando nosotros empezamos a entender las leyes y a saber que existen todos estos espíritus y estas cosas, sabemos que son ellos los que están propiciando y propician la separación. En cambio, si nosotros nos metemos a practicarnos y a respetarnos, qué estamos practicando? La unión. Todo lo contrario a lo que ellos quieren. Entonces, mira que el mismo Padre aprovecha todos esos intentos de esa oscuridad para dominar, lo aprovecha para él, ¿cierto? Mostrarle al pueblo las leyes, para mostrarle la unidad, el respeto, la caridad, todo lo que en este momento se está dando, para mostrarnos que el dinero no es lo importante, que es importante, lo más importante es la parte espiritual, la espiritualidad. El dinero lo necesitamos, sí, para sostenernos porque con eso es lo que impuso la fuerza oscura en la tierra. Si yo no tengo dinero, pues aguanto hambre. Entonces, para yo poderme sostener y cumplir con mi misión en la tierra, tengo que trabajar y tengo que sostenerme. Pero eso ya lo vamos a discutir más adelante. Entonces, hermana Claudia, esa es la parte importante que entendamos qué es lo que realmente sucede y cómo es que nos tratan de dominar. ¿Es esto un filtro para pasar a la otra generación? ¿Quién va a pasar a la otra generación? Sí, eso es un filtro realmente. A la octava generación o a la quinta dimensión, pues pasan los que se acojan a este final de generación, o sea, a las leyes del Padre. Nosotros tenemos una opción muy directa porque tenemos la obra, porque tenemos estos estudios. Entonces, somos prácticamente privilegiados, pero no somos los únicos. Hay otros que también en otros grupos están practicando las leyes de Dios, así no tengan la obra del Maestro. Entonces están en lo que vos decís, comportándose bien, haciendo su cruce por este plano, superando dificultades, o sea, las experiencias humanas y haciendo las cosas como deben ser, sin atropellar a nadie, sin dañar a nadie. ¿Eso qué es? Eso es evolución. Así yo no tenga la obra del maestro en mis manos, y no tenga la claridad de las leyes, pero es que yo físicamente, pero las tengo internamente. Yo intrínsecamente sé qué es bueno y qué es malo. Y cuando yo actúo a través de mi ángel guía, de la mano de mi ángel guía, sabiendo qué es lo que debo hacer para hacer el bien, alejándome del mal, estoy en ese camino, en final de generación, vibrando con la tierra hacia la quinta dimensión. Entonces ahí está eso. Esa es la parte importante, vibrar con la tierra a la quinta dimensión haciendo siempre el bien. Hacer el bien es la parte importante que yo tengo que entender, así no tenga la obra y no tenga el acceso a estos estudios en este momento. Por eso te digo, nosotros somos privilegiados porque conocemos la obra, porque tenemos esos tribunales y nuestra limpieza es muy rápida, porque están llegando todos esos espíritus del ayer a perdonarnos en un tribunal. Pero si no lo tengo y estoy obrando bien, estoy vibrando con la tierra. Entonces, hombre, como decía el maestro Mateo ayer, no necesariamente yo estoy vibrando al pie del maestro en su caravana, pero el problema es que no estoy a los pies del maestro en su caravana, pero puedo estar en su caravana remando por allá en la punta de atrás, pero estoy en la caravana. Entonces, así no pase la quinta dimensión en los primeros puestos, pero paso. El caso es pasar. El caso es pasar. Eso yo creo que, a ver si me lo entienden de esa forma. ¿Sabe la fuerza oscura que estamos en un final de era y generación? La fuerza oscura lo sabe y por eso nos pone todos los obstáculos, porque a ellos no les interesa que nosotros pasemos, los dejemos a ellos solos en un plano oscuro. Ellos quieren estar muy acompañados. ¿Y de quién? De nosotros.
Entonces ellos saben, claro que saben, por eso son todos los obstáculos, por eso nos ponen todas esas dificultades. Miren las dificultades económicas para poder sostener unos estudios, para poder nosotros extender la obra a través de las páginas del periódico. Mire cuánto hace que no podemos editar un periódico, porque no hay recursos. ¿Quiénes son los que ponen todas esas trabas? La fuerza oscura. ¿A quién? A la gente que nos puede ayudar, para que no vean la necesidad de ayudarnos, para alejarnos. Ese es el problema, que la oscuridad lo sabe y sabe que uno de los puntos más débiles que tenemos en la Tierra es la parte económica. Entonces, atacando a la economía, piensan, y eso es lo que han pensado, que nosotros vamos a dejar estos estudios tirados, que los vamos a cerrar. Y ahora le ha pasado lo mismo que a los chinos, que nosotros no los cerramos y que todo lo que ellos habían hecho para dañar la juventud a través de la tecnología, en fin, nos ha servido a nosotros para unirnos, para conectarnos, para tener un estudio abierto siempre, así sea a distancia. Mira que podemos tener este medio para estudiar las leyes del Padre, para estudiar esta obra. Ellos saben eso y ponen todos los medios para que nosotros no podamos conectarnos. Y uno de los puntos más críticos es eso, la parte económica, y a través de la parte económica nos dañan. Fíjese pues el problema que le estoy planteando. Eso es, ellos saben directamente cuando va a haber alguna labor importante, en fin, cómo tratan a la facultada. Le dañan la voz, le da una gripa, le ponen problemas de circular, no, todo tratan de dañarlo. Se larga un aguacero para que la gente no llegue. Ellos saben todo, pero lo más importante es la parte económica, porque con la economía ellos nos pueden cerrar todo. Pero como nosotros también somos protegidos por el Padre, así no seamos muy bollantes, de alguna forma salimos adelante y hemos logrado hacerlo. A veces es muy difícil y hemos tenido muchos problemas en la parte económica, pero hemos tenido también quien nos ayude, quien nos colabore y quien nos dé la mano. ¿Cuál es el juego de los ángeles caídos con nosotros? El asunto es que, ¿cuál es el juego de los ángeles caídos, de esa oscuridad? El juego es aburrirnos. El juego es que cuando uno encuentra ese camino, este camino, encuentra esta luz, o sea, el faro de luz, que en la distancia yo perdido por allá veo el faro, estoy en alta mar, en una tempestad y miro a lo lejos la lucecita y me voy acercando y esas son las leyes de Dios, ese es un faro de luz. Y cuando me voy acercando, ¿cuántos problemas tengo para llegar? Está mi familia en contra. Están mis amigos que se burlan de mí porque ya cambié de religión. Está una cantidad de burleteros y de cosas al lado. Y cuando eso no sirve, no les sirve, entonces empiezan a atacarme enfermándome. Empiezan a ponerme en diversiones y cosas que me atraen más que ir a una labor. Empiezan a desviarme por todos los medios. Y otro es, entonces me quedo sin trabajo. Y entonces si me voy para allá, entonces no puedo cumplir con mis deberes, no puedo pagar el arriendo, tengo que pagar estas cuentas que debo. Entonces ya me alejan y y yo voy dejando que ellos me abran esos espacios, yo me voy dejando llevar por eso, ese es con mi obsesor, me alejo, entonces me vuelvo hijo ingrato. Y cuando yo me vuelvo hijo ingrato, me acoge esa fuerza oscura y me ponen buenos trabajos, me dicen, no, es que pues, si se viene para acá, pero este trabajo es todo el día, es de 8 de la mañana a 8 de la noche, entonces ¿para qué? Para que yo no pueda asistir a ninguna labor. Todo eso lo hacen y yo lo acepto, porque es que lo necesito, porque ellos mismos quedan en la necesidad. Entonces, como yo soy un espíritu que vengo con evolución del ayer y vengo a encontrar las leyes de Dios nuevamente en la tierra y ya las encontré, ¿ellos qué hacen? Me desvían. ¿A través de qué? Todo ese mecanismo, todo lo que estás diciendo ahí. Eso es así. Pero entonces, si yo tengo mi mente abierta y sé cómo es que me quieren manipular, les digo que no, lo rechazo. Y si yo lo rechazo, ellos no pueden violar mi libre albedrío,
porque el libre albedrío es una ley y la cumple el Padre y la tiene que cumplir la oscuridad. Y cuando yo decido una cosa y me sostengo en ella, la oscuridad no puede violarla, porque es mi libre albedrío. ¿Será que nos están imponiendo un nuevo orden económico con marcados intereses y a su vez creando un pánico mundial para volver a una especie de esclavitud? Crean un pánico y es lo que lo hacen a nivel local y a nivel mundial, que lo hacen aquí en Colombia, creando un pánico con este tipo de atentados y de desplazamientos y cosas y de narcotráfico y todo lo que pasa con tanta violencia aquí en esta tierra prometida. Y está pasando a nivel mundial con todo eso que están creando esos chinos. ¿Quiénes crean eso? El comunismo, todo lo que desconoce al Padre. Los comunistas son ateos, no creen en Dios. Entonces todos aquí, todos esos de izquierda, todos esos movimientos de izquierda que encabezan estos hermanos líderes de izquierda que están en el Congreso, están tratando de modificar y han modificado las leyes. Han metido gente al Congreso que son unos asesinos y que están legislando. Y todo eso, ¿quién lo está haciendo? Los que están, los hijos ingratos, los que le dieron la espalda al Padre, los que no reconocen al Padre. Eso es lo que quieren montar en todo el plano. Un gobierno oscuro, mandado por la oscuridad. Eso es lo que piensan hacer. ¿Y quién está haciéndolo a nivel global? Los chinos. ¿Y quiénes son los chinos? Comunistas. ¿Quiénes son los comunistas? Desconocen al Padre. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Y cómo lo evitamos? Precisamente a través de las leyes de Dios, buscando la verdad y siempre en ella, y uniéndonos los domingos pidiendo en la oración de la luz por todos los seres necesitados de luz del universo, dándole la mano a todos los hermanos. En esa ley de la solidaridad, que es la ley del servicio, el servicio a los demás, que ahí se mete el amor a los demás. Miremos qué tan importante es todo eso. Y hoy, encontrando al Padre, dándole las gracias y diciéndole gracias por haber encontrado las leyes nuevamente en la tierra y poder tener la forma de entregarla a mi núcleo familiar, a mis amigos, así ellos no me crean, a los que me puedan oír, extendiendo estas leyes y esta verdad en la forma que yo las pueda extender. Porque a mí cuando alguien me habla de la reencarnación, así yo no creo en ella, pero me hablan algo de la reencarnación, yo quedo con esa semilla en mi interior. Mi espíritu la toma, porque mi espíritu sabe, porque yo interiormente sé de las leyes, las conozco y ya lo sé, y entonces empiezo con ese conocimiento a tener ese eco por dentro. Si existe, si será que existe la ley de la reencarnación, este hermano, ¿por qué me habló de ella? Y de pronto me encuentro con él y me dice, vení, que vos me habías hablado de esto, yo quiero saber más de esto. Con seguridad eso nos va a pasar.